queremos hablar de alimentos y lo vamos a hacer, Marta, poniendo especial foco en la prevención. Sí, porque hay alimentos que, aunque no lo sepamos, si no están bien manipulados o por las sustancias que contienen, a veces pueden llegar a perjudicar nuestra salud. En concreto vamos a empezar hablando de los pescados, porque un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha hecho un estudio, ha analizado unos 1000 pescados que estaban en distintos mercados de España y también de otros países de nuestro entorno, y ha descubierto cuáles tienen más y menos mercurio. Yo te lo voy a enseñar, y también a nuestros espectadores. Nos vemos de nuevo mañana. Hasta Antonio. Mañana. Lo vamos a ver en este gráfico, porque esas especies pueden contener una mayor o menor cantidad de este metal, del mercurio, como estamos comentando, y vamos a empezar con las que menos tienen, según ese análisis que se ha llevado a cabo por parte del CSIC. Son estas que están viendo: la sardina, el boquerón, el besugo, la dorada, el calamar, la bacaladilla y el salmonete de roca. Esos son algunos de los pescados más, digamos, inocuos. Y los que más inocuos significa que tienen menos cantidad de mercurio. Los que más tienen, por ejemplo, el rape, el mero, la caballa o la cigala. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de este asunto. Para ello ya nos acompaña aquí en Buenos Días Canarias Carmen Rubio, que es profesora de toxicología, buenos días, de la Universidad de La Laguna. Estamos tomando como ejemplo los pescados por ese contenido alto en mercurio, y me gustaría empezar preguntándote: ¿por qué puede ser peligroso para la salud este metal? Bueno, el mercurio es un metal pesado tóxico, conocido desde la más remota antigüedad, que es un contaminante ambiental, impregna todo nuestro medio ambiente, y el ecosistema más contaminado es el ecosistema marino. Por tanto, el mercurio tiene la habilidad de pasar del medio ambiente a la cadena trófica, a los pescados, y magnificarse, aumentar sus concentraciones desde la cadena trófica más inferior a los niveles más altos. Por tanto, aquellas especies marinas más pequeñas van a tener menos niveles de mercurio que las especies marinas que están en lo alto de la cadena trófica, como puede ser los grandes atunes o los tiburones. Entonces, esa es la habilidad del mercurio, pasar desde el medio ambiente a la cadena trófica. ¿Y cómo nos puede perjudicar a nuestra salud? Bueno, pues el mercurio es un metal neurotóxico que afecta pues al desarrollo del sistema nervioso central, y bueno, pues tiene efectos diversos, sobre todo en el desarrollo cognitivo. Lo más estudiado del mercurio son los efectos que tiene en los niños, digamos en el momento de la gestación y en las etapas tempranas de la vida. La gran intoxicación de mercurio conocida fue en la bahía de Minamata y Niigata, en Japón, hace ya pues los años 60, y tuvo consecuencias en digamos déficit cognitivo en los niños que nacieron como consecuencia de esa contaminación en esas bahías en la época de la revolución industrial en Japón. Pero digamos hoy en día son escasos los casos que se detectan de intoxicación por mercurio. De un caso muy extremo, pero por ejemplo, ¿cuánto tendríamos que consumir para que eso nos hiciera daño? Pues hoy en día nadie consume las cantidades de mercurio, es decir, que los niveles que se detectan y que han detectado estos investigadores, igual que han hecho otros investigadores y nuestro grupo de investigación, son trazas, a niveles de trazas, lo que significa que las autoridades sanitarias tienen la obligación de seguir monitorizando y vigilando los niveles de mercurio, porque muchas veces hablamos de nuevos contaminantes emergentes, nos preocupamos de nuevos tóxicos, pero estos tóxicos tradicionales están impregnando nuestro medio ambiente y no desaparecen, no se destruyen, permanecen por siempre, y además han llegado a lugares recónditos, es decir, hay niveles de mercurio que se han detectado en la Antártida, en pingüinos y zonas que no están industrializadas. ¿Cómo ha llegado ahí? Porque se han, digamos, expandido y por tanto han llegado a contaminar todo nuestro medio ambiente. No debemos de olvidar la monitorización y el seguimiento, y por tanto las autoridades sanitarias de seguridad alimentaria tienen que tener los medios y los recursos para seguir midiendo los niveles de mercurio en los alimentos, no solo en los pescados, sino en otros alimentos, porque también hay otros alimentos que pueden contener este metal pesado y otros metales. Claro, otros alimentos que podrían incluso llegar a contaminarse. Tú has traído unos cuantos ejemplos. Yo no los he traído, estaban en el plato. Los hemos traído nosotros según las indicaciones que nos has dado tú, efectivamente. ¿Por qué tenemos aquí mejillones, atún, arroz? Bueno, los pescados que más contaminados por mercurio son aquellos que proceden de los animales y los pescados que están en lo alto de la cadena trófica, es decir, el emperador, el atún, el tiburón y el lucio. Y por
tanto, bueno, pues se ha traído aquí como el mercurio, el atún como representante del alimento que podría contener los niveles más altos de mercurio, pero lógicamente la salud no se vería afectada si no consumiéramos atún todos los días y además en altas cantidades. Es decir, que los niveles están dentro de los límites que establece el reglamento europeo. Por tanto, la población puede estar tranquila de que el atún que sale comercializado y que se distribuye, digamos, es un atún seguro y que podemos consumir. En cualquier caso, siempre si variamos nuestra alimentación, si comemos más variedad de pescados, pues tendremos menos riesgo, digamos que eso sería lo idóneo, ¿no? El kit de la cuestión en toxicología y en seguridad alimentaria es tener una dieta variada, no consumir siempre los mismos alimentos, consumirlos de distintos proveedores, de distintos orígenes y además, lo que digo, tener una dieta variada. El segundo alimento que tenemos ahí pues son los mejillones, porque tradicionalmente los moluscos pues son digamos organismos que acumulan todos digamos los contaminantes que hay en el entorno. Y entonces bueno, pues una vez que el mercurio llega al mejillón permanece ahí. Y lo hemos traído en dos formatos porque es importante educar a la población en el sentido de que por mucho que cocinemos el alimento, el mercurio no va a desaparecer del alimento, tanto si está fresco como cocinado. ¿Por qué? Porque las técnicas culinarias no logran eliminar el mercurio. El mercurio no se destruye. No es lo mismo que pasaría, por ejemplo, con el anisakis, que nos recomiendan que el pescado fresco lo congelemos, ¿no?, para matar la larva. Claro, bichito. Porque es un parásito, pero esto es un contaminante químico que está ahí y no se destruye por la temperatura, ni la ebullición, ni el añadir ni ácidos, ni limón, ni nada de nada. ¿Sucedería lo mismo con las lapas? Efectivamente, todos los moluscos. Pero habría que consumir mucha cantidad de mejillones todos los días de nuestra vida para poder a largo plazo experimentar algún efecto derivado de esos niveles de mercurio. Por lo tanto, tranquilidad, no alertar y saber que podemos consumir estos alimentos porque están cumpliendo con los límites establecidos por el reglamento europeo. Sí, es verdad que, por ejemplo, las lapas son un alimento que puede tender o ser más propenso a ocasionar intoxicaciones alimentarias. Es que la lapa genera mucha hipersensibilidad, pero no como consecuencia de estos contaminantes químicos, sino porque la lapa pues acumula un poco de todo y entonces hay mucha gente hipersensible pues determinados compuestos como puede ser la histamina, etcétera. Entonces es un alimento que se suele restringir en aquellas personas que habitualmente pues presentan alguna sensibilidad, sobre todo a los productos digamos marinos y algunas frutas también, porque hay personas que son más sensibles, su sistema inmune es más sensible. ¿Y por qué el arroz? Bueno, pues el arroz es porque, a pesar de que la entrevista de hoy era para hablar de mercurio, no debemos de olvidar que la familia de los metales pesados es una familia muy amplia. Y entonces tenemos el plomo, tenemos el cadmio. Y el cadmio es un metal pesado que está presente en algunos alimentos vegetales, porque tradicionalmente pensamos que los metales pesados están en el reino animal y en el ecosistema marino, pero también algunos alimentos vegetales pueden vehicular al hombre algún metal pesado. Y en el caso del arroz, pues en algunas ocasiones se han detectado ciertas trazas de cadmio. Y también hubo una intoxicación muy famosa hace ya muchos años en Japón y bueno, esto ha llevado a que hagamos un seguimiento de los niveles de cadmio en el arroz. ¿Por qué? Porque el cadmio es un contaminante ambiental que también se deposita y en este caso en los productos vegetales. Y por tanto era pues una llamada de atención hacia la necesidad de mantener la vigilancia y el análisis de todos los alimentos que conforman la dieta para verificar que todos ellos cumplen con los límites establecidos con el reglamento europeo y además que son seguros. Y por tanto, todo lo que consumimos tiene que cumplir con esos estándares de calidad y seguridad. En este caso sería algo que le compete a las administraciones, pero como ciudadanos, ¿se reduciría de alguna manera ese tipo de contaminación si recurriésemos a alimentos de cultivo ecológico, por ejemplo? ¿O la parte de los metales es algo que queda al margen? Los metales no se ven diferenciados por el cultivo ecológico, porque los metales proceden de la contaminación ambiental, de depósito cuando, pues digamos, en los cultivos están en zonas muy contaminadas. Por ejemplo, lo que podríamos pensar es que aquellos productos que vienen de países donde la reglamentación medioambiental no es tan exigente, a lo mejor pueden tener unos niveles de contaminación más elevados que los de zonas de producción que están en unos países, digamos, con una normativa más restrictiva. Pero lo que tenemos claro es que todo lo que entra en el espacio europeo, digamos, es un alimento que está verificado por las
autoridades sanitarias. Y aquí, digamos, apelo a la dotación de esos servicios de inspección tan relevantes para asegurarnos pues esta tranquilidad y esta seguridad alimentaria. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Carmen Rubio, profesora de toxicología, muchas gracias por habernos explicado todas estas cuestiones que algunas se nos escapaban relativas a los alimentos. Gracias. Gracias, Marta. Buenos días.